Vamos a cambiarle el look a esta vieja caja de metal. Te doy una idea fácil y bonita para decorar esas cajitas que tú tengas en casa. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Hoy decoramos esta lata con tapa. Lo primero es sacarle ese borde interior del mismo motivo que suelen tener estas cajitas metálicas y descubrir el metal, ya que la decoración que le vamos a poner no tiene nada que ver con lo que esta cajita trae. Con una hoja de lija lo vamos dando todo, haciendo pausas, que esto se calienta rápido. Y pasamos ahora a nuestra lija normal para darle por la tapa y la pequeña base. Un bloqueante de óxido lo primero, si tu lata tiene también sus años, imprimación para metal o una todoterreno y pintura blanca. Empiezo trabajando en la tapa, la protagonista de este sencillo trabajo. Mira, lo voy a hacer de manera vertical. En ella vamos a ser testigos de una historia de amor. Un papel de arroz precioso, de ITD Collection, nuestros amigos, con esta pareja de enamorados, pajaritos guapos y bellas flores. Los recorto y los llevo a mi pequeña tapa con medio un par de copas. Extiendo mi pegante y coloco esta tierna imagen. Voy a crear una bonita composición con pequeños detalles de este papel de arroz. Bonitas flores primero y unas hojitas bellas, terminando el borde superior de la tapa. Para proteger todo ello, damos la capa generosa del mismo pegante y dejamos que seque bien. Rasgo al ras, recorto, con una lima de uñas lo que me sobra del papel. Y así adaptamos el material a la pequeña tapa, como si el diseño original fuese así. Maravilloso el decoupage para crear nuestras bonitas composiciones. Una leyenda romántica acompaña a nuestras aves enamoradas. De esta plantilla de palabritas que tanto me gusta usar y también la encontráis en la web de los amigos de ITD Collection, vamos a poner un tú y yo de toda la vida, con estas letras y símbolos, a espátula con pasta de relieve. Aquí estoy maquinando con una pequeña latita, una caja de metal con tapa. Le estoy dando una nueva vidilla con muy poquitos pasos, un trabajo sencillito y conjuntado. Si te está gustando la manualidad, te invito a que comentes, compartas y te suscribas al canal. Muchas gracias por tu ayuda. Así lo hace siempre mi gente apañada. Con el tono ópalo, pintura acrílica, familia de morados y rosáceos, y un pincel finito. Voy a darle colorcillo a estas letrillas románticas. Y con el tono tapioca, una especie de blanco roto. Pinto este bordecito de la tapa.
Trabajaremos combinando estos colores. Vamos a tunear con un pincelito mismo, con el tono ópalo, esta bonita y elegante cinta de encaje. Lo haré sobre un tapete de silicona para no manchar la mesa de trabajo. Cuando seque, la pegaremos con cola blanca, así, bien abrazadita, a la tapa. Le queda muy elegante, ¿no te parece? Un detallito más en esta primera parte del sencillo trabajo. Reciclando un viejo cepillo de dientes, hago unas salpicaduras de pintura con este tono ópalo protagonista de hoy. Me ayudó del pulgar y voy haciéndole cosquillitas al cepillito. Así iremos aportando colorcillo sutil. Vamos con la base de esta caja de metal. Tras varias maquinaciones, no me acababan de convencer las pruebas que estaba haciendo, así que opté por los grandes clásicos. Ya que estamos combinando este trabajo, juguemos una vez más con ambos colores. Primero el fondo de color tapioca. Y después procedo con cinta de papel, cinta de pintor, para crear líneas verticales, ahora también en la base, de ambos colores. Levanto una sí, una no, en plan Margarita me quiere y no me quiere. Y voy aplicando colorcillo por toda la base. Siempre te dejo bajo el vídeo la lista de los materiales y también puedes encontrar los enlaces a la web, a papel de arroz y a la plantilla de los amigos de TD Collection. Si no nos queda tan perfecto levantar las cintas como pensábamos, podemos con un pincelito en un momentillo igualar las franjas. Y venga, unas patitas graciosas para esta caja. Unas bolitas de madera que pinto del color ópalo y que pego en las 4 esquinitas con silicona caliente. Podríamos añadirle algún pequeño molde, quizás jugar un poco más con el papel como en la tapa o algún estarcido por las esquinas, se me ocurre. Lo que sí podemos hacer es pasarle jabón o cera por el borde interior para que no nos cueste abrir y cerrar la tapa. Y a barnizar el trabajo, ya sabes, da siempre un par de capas dejando secar muy bien entre una y otra. Y con el trabajito previo de lijar y preparar algo viejo que andaba por casa, hemos convertido esta latita en una caja bonita, sencilla y apañada, para guardar cositas como joyeritos o incluso materiales nuestros, para vender o para regalar. Regálame un dedito arriba si te gustó el tutorial, compártelo y suscríbete al canal. Muchísimas gracias por acompañarme, gente apañada. Hasta el próximo vídeo. Chao.